Confederación Panamericana de Badminton, les damos la más cordial bienvenida a una nueva temporada de nuestro programa Coach Corner. Mi nombre es Richard Wong y tengo el placer de ser el moderador el día de hoy. En la sesión de hoy abordaremos un tema importante en el desarrollo de los jóvenes jugadores de badminton, cómo construir el control emocional y la inteligencia táctica en el badminton junior. Herramientas prácticas para entrenadores. Para esta sesión nos complace darle la bienvenida al doctor Anil Ramachandran de India, quien compartirá herramientas prácticas para ayudar a los entrenadores a desarrollar estas destrezas esenciales en los jugadores juveniles. Antes de darle el pase al doctor Ramachandran, por favor, permítame presentarlo. Él es docente de Ciencias Deportivas en la Universidad de Kannur y secretario general de la Asociación de Psicología Deportiva de India. Combina su expertise académica, así como investigación y psicología del deporte. Es un exjugador internacional de badminton, de WWF, tiene el certificado de WWF nivel 1 y ha entrenado a nivel nacional e internacional a jugadores de alto rendimiento. Es un expositor invitado de las conferencias de entrenamiento de BWF a nivel mundial, así como el Congreso Mundial de Psicología del Deporte y las conferencias de los Juegos Olímpicos. Bienvenido a nuestro programa. Por favor, comparta su pantalla y empiece con su presentación. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora está perfecto. Muchísimas gracias, Richard Wong, así como a los organizadores de esta sesión maravillosa en el programa de Coach Corner de la Confederación Panamericana de Badminton. Realmente estoy muy agradecido de que se den sesiones intelectuales a los entrenadores con respecto a diferentes temas relacionados al badminton. El día de hoy vamos a hablar un tema de gran interés que tiene una importancia inmensa en el desarrollo de los jóvenes atletas de badminton. Queremos entender qué tan importante es desarrollar el control emocional, así como la inteligencia táctica en los jugadores juveniles de badminton. Si vemos el escenario de las condiciones de un partido de badminton, vemos que hay jugadores muy talentosos que a veces pierden partidos cuando están muy reñidos. Algunos jugadores colapsan cuando el puntaje está de 18-18 o incluso cuando están en 18, 19 o 20. Y a veces también vemos a jugadores que se recuperan rápidamente después de cometer un par de errores. Es decir, retornan, se resetean y al final son los ganadores del partido. Y este es el punto de observación y de investigación para nosotros, donde nosotros realizamos un estudio, una investigación de las jugadoras de badminton juveniles entre 14 y 18 años de edad y observamos que no tenía que ver esto con la condición física ni tampoco la técnica, sino algo que simplemente ocurría dentro de ellas, en su proceso de pensamiento, cómo es que ellas podían manejar estas situaciones reñidas en un partido, cómo es que uno puede realmente calmarse y enfocarse en la tarea que se tiene en las manos, razonar psicológicamente hablando y poder manejar la presión y el nerviosismo que pueden sentir en una situación de partido en particular. Si es que vemos qué es lo que separa a los mejores jugadores del resto, ya sea en badminton, en tenis o cualquier otro juego, uno ve que casi todos los jugadores son bastante similares con respecto a su nivel de destreza, pero su habilidad de leer el juego, su habilidad de controlar sus emociones y su habilidad
make the de right tomar decisions decisiones correctas during close pressure en situations. situaciones bajo mucha That presión. Eso differentiates es lo que between los diferencia who wins the match y diferencia and who might quién lose the gana el match, partido y quién despite pierde el both partido, the a players pesar de que being ambos jugadores pueden ser talented, talentosos, physically fit, físicamente con buena condición and física y having good tener technical muy buenas skills. destrezas técnicas y tácticas. So the Entonces difference la between good diferencia and entre great ser players un buen jugador y un lies in jugador how they think, genial yace en not cómo es que just ellos how they play. piensan, no solamente en cómo juegan. So talent Entonces, alone el talento en may not sí win nada close más matches no in a gana longer version of estos esos partidos career reñidos. when they reach at the elite level. We have seen Hemos very good visto players jugadores muy buenos when it comes to que the higher level cuando llegan a competitions like niveles the muy All England, which we altas recently de witnessed, competencia, or maybe the o quizás Olympic los Games Juegos or the World Olímpicos, por Championship. ejemplo, u otros campeonatos You find a very mundiales, thin line which se decides ve que hay una who línea wins muy the delgada match entre in a particular day. quién es quien puede realmente ganar un Almost all partido. the Casi todos players esos at the top jugadores en el top 5 or 10 5 a are 10 equally son talented, igualmente de talentosos. have wonderful Tienen destrezas skills, maravillosas. good Tienen physical todos una muy buena fitness, condición física and perfect y técnicas techniques. perfectas. But it depends Pero on who is depende de able to quién realmente control the puede emotions controlar sus emociones. that Y eso es influences lo their que tiene una influencia performance en su rendimiento and y the tactical thinking ese pensamiento táctico under pressure situations, bajo which are very, very situaciones crucial. de presión, que es algo muy crucial. You look at allied Si vemos a los players, jugadores élite, it is not simply ellos reacting to the shot no alone, simplemente reaccionan al but volante, they are sino able que to pueden read the leer el game, juego, they're able ellos to pueden understand entender what is the incoming stroke from the cuál es el opponent, golpe que está viniendo de su they're able to make oponente. an early Ellos movement, realmente pueden which we call as hacer anticipation. movimientos en base a anticipaciones They are able to difíciles. Ellos adapt pueden adaptarse when something which cuando comes as a algo llega surprise, de sorpresa. and they Y are able to también control pueden their controlar su mind mente under pressure bajo situaciones situations. de presión. All these are Todas happening in a estas fraction of a cosas second. ocurren en una fracción de And segundo. badminton being a very, very Y fast el juego de game, badminton realmente es uno muy rápido. the amount of time a La player cantidad de gets tiempo que tiene un to make jugador those para slight poder hacer adjustments ligeros cambios during the durante competitive una situación situations competitiva es muy poca. differentiate Para poder between who diferenciar can take the lead and who can win the quién puede match tomar and who finally becomes in the losing side. quién puede realmente ganar y quién termina As you perdiendo. all know, Como badminton todos is a saben, el very, very badminton es un interesting juego game. muy, It muy is known as one interesante. of Es the conocido como most uno de los fastest juegos game más racket rápidos sports, de raqueta, los deportes de raqueta más rápidos que hay. the fastest smash reported El remate más rápido que se ha almost reportado 565 es de casi kilometers per hour. 565 kilómetros por hora. Is Rangi Reddy from India. Lo realizó Sadhvik Sarai The Rankireddy de average India. human reaction time Y is el approximately tiempo de around reacción 250 del ser humano en milliseconds. promedio es de And aproximadamente elite badminton 250 players milisegundos, pero los very jugadores de often badminton élite muy a they menudo operate on operan strokes o which are realizan somewhere golpes que around 150 to van 200 entre milliseconds. 150 a 200 So milisegundos. as a Entonces, game, como juego en sí, el badminton badminton requires requiere rapid una perception, percepción rápida, the la ability to habilidad de perceive the incoming shot percibir el volante as que quickly as llega possible, tan rápido como sea posible. and then Luego, processing it procesar esa información within a short eh, millisecond, con un golpe en taking un appropriate milisegundo, decisions, tomar decisiones and apropiadas executing a y motor response. ejecutarlo con una respuesta motora If you look o at this respuesta phenomena, motriz. Si es que ustedes ven todo este fenómeno, you will agree with estarán me de that acuerdo badminton conmigo is que more el cognitive badminton es than physical. algo más cognitivo que físico. The information El processing in the brain procesamiento que se hace en and el the rapid firing cerebro of the y decision la making toma de decisiones rápida que se da and the y la response of the respuesta del muscular sistema system to the motor muscular por medio de las responses respuestas motoras
Todo esto hace how a que player is able to se anticipate diferencie cómo es faster, que un jugador puede anticipar retrieve más faster, rápido, devolver más and make a rápido y perfect hacer un shot. golpe perfecto a comparación de otro. Strategic Un shot, golpe which can estratégico que be puede ser important in importante winning a para poder particular rally. ganar un rally en particular, una jugada en particular. In a badminton En un match, partido de the bádminton, el shuttle can volante travel. puede viajar. If you look at the full Si es que court vemos length, which is todo el 13.4 tamaño meters, de la cancha, in que es aproximadamente approximately 13.4 0.16 metros, seconds. el volante puede viajar en aproximadamente So 0.16 you segundos. cannot Entonces, actually uno rely realmente on no puede reaction time. depender del tiempo de reacción. There has Tiene to que be haber something algo extra más where you're able to read the para stroke of the poder opponent realmente and make an recibir early ese anticipation. golpe de tu contrincante, pero con Getting cues from anticipación. the opponent is very critical Leer las claves de tu in making contrincante early realmente es anticipations. crítico para poder hacer una anticipación So muy there are a few temprana. things which are Entonces, very hay important in cosas que son terms muy of importantes con how respecto a a cómo badminton es que un player jugador de bádminton process procesa la informations información, which can que lead esto to his puede better anticipations. llevarle a hacer una So it buena depends on how he anticipación. Esto perceives depende de the cómo es que opponent's stroke, percibe el golpe de su oponente, maybe with the point of quizás the style of the de player, repente el estilo the racket del action, jugador, la acción de la the time of raqueta, el contact, tiempo de contacto, the body los movements. movimientos He is able to read corporales. and he is able to Esto es understand fácil that de this is leer y de probably a entender. particular stroke which can Hay be golpes en an particular, attacking por stroke ejemplo, golpe de or maybe ataque, a puede ser drop into the una net dejada en la red or a o shuttle which is being de cleared as a defensive repente es un stroke. golpe de So fondo que this se ha hecho perception desde el fondo de la becomes the cancha como first golpe defensivo. starting Entonces, point ese es el punto de inicio in making the player para que el decide jugador decida how he cómo es should que move debería moverse de instantly. forma instantánea. Good Los players buenos are jugadores a often menudo good readers of the game. leen muy bien el juego. They understand each player Entienden a differently. cada jugador de forma They distinta, understand their favorite entienden cuáles son strokes. sus golpes favoritos, They have cues about certain ellos body ven movements, claves sobre certain ciertos racket movimientos del movements. cuerpo, sobre ciertos movimientos de la raqueta, And with this y esta perception, percepción they take an early decision, les lleva a tomar una decisión temprana para poder anticipate anticipar an expected stroke from the opponent, el golpe que va a hacer where su we find that oponente. they move very Ellos instantly. entonces se In mueven de fact, it forma is always instantánea. De hecho, cognitive todo process este which is proceso making them hace to que move ellos se muevan faster. más rápido. If you Si es que differentiate ustedes a player diferencian a who un is a beginner, jugador que es who's an average principiante, player, un jugador and who is a promedio, elite professional player, de un jugador a élite professional player is profesional, able ese to jugador profesional realmente puede perceive the stroke percibir el even golpe aún before the player is able incluso to antes de execute it. que su The oponente lo beginner will see the realice. shuttle only after it crosses the net. Es decir, ellos ya So saben this cuál va a speed of ser perception su oponente cuando el volante está recién cruzando la red. and Entonces, the associated decision ellos making and asocian toda anticipation esta anticipación con la toma de decisiones y la is very, very anticipación. important Es muy, at muy the elite level, importante en el nivel where you élite. find players are Vemos moving que so los jugadores se mueven instantly, realmente de forma so instintiva, appropriately, reaching everywhere for the opponent's shuttle and making strategic anticipan el moves. golpe de sus oponentes y se mueven de forma estratégica. So if you look Entonces, si at es que the vemos difficulty la of the task, dificultad de la a tarea, badminton player very often un has, jugador de badminton élite he has less suele than 0.2 tener menos de seconds 0.2. to see, Perdón, en badminton un jugador a to menudo suele perceive, tener menos de 0.2 segundos para ver, process the information, para procesar la make an información, appropriate tomar una decision, decisión adecuada and y respond. responder. This Y becomes esto very, se very vuelve important realmente and vital muy importante in developing para poder desarrollar the tactical ability of la players habilidad as técnica de los they jugadores, move from the junior level to the eh, de elite los or the senior jugadores ya level. sean juveniles o los jugadores Very often senior. we A find menudo vemos that que los players are not jugadores no good son lo enough. suficientemente buenos, They are good in terms of physical que capacity. sí son They are good buenos in terms con of technical respecto a la parte de skills. capacidades, de They have destrezas, enough tienen practice suficientes sesiones sessions, de práctica, but they are not pero faster in no terms of son no son rápidos cognitive thinking, con respecto a su pensamiento strategical cognitivo, las options, opciones estratégicas, ability to la read the habilidad de game, leer el juego and to y make early para anticipations. hacer buenas anticipaciones. These are also Estas también son skills, destrezas, these are also esas también capabilities son which capacidades needs que to be tienen que ser trained, entrenadas, nurtured, alimentadas, motivated motivadas at an early a una edad age temprana.
so that the para player que becomes así los confident jugadores se sientan confiados when he cuando falls into a very tight competitive situations. se encuentran en una He's situación able to handle the competitiva muy pressure. difícil. He's able to Si make pueden vital tomar decisiones decisions, vitales bajo and he's able presión to come y out of puede difficult salir de esas situaciones situations. difíciles. He's able to Si reset his puede mind. resetear su mente. And this doesn't Y happen esto no overnight. ocurre de la noche a la mañana. These have Esto to be tiene que ser developed as and desarrollado when the player is conforme developing el through the jugador developmental se stages, desarrolla a lo largo from de diferentes the junior to the etapas senior de transition. desarrollo en la transición de juvenil a senior. So, as we have Entonces, understood, como ya hemos entendido, badminton el as a game bádminton como juego requires requiere rapid tactical decisiones decisions tácticas within rápidas en seconds. segundos. Unlike A other diferencia games de where there is de a otros plenty of juegos donde hay pause in bastante between. pausas intermedias. For Por example, a ejemplo, football player, en he has los plenty of jugadores de fútbol options. tienen bastantes He can even opciones. pass the Incluso ball to pueden somebody else pasarle la and pelota a then alguien más y take a luego fraction of second to tomarse una decide fracción de segundo para what next move decidir he has to do. cuál es la For siguiente badminton player, movida. preferably when he's playing a singles, Mientras que los jugadores de badminton, cuando están jugando he is fully in the court, específicamente en individuales, en singles, está solo en la not cancha having a break y in no tiene between, ningún tipo de except for descanso the valued intermedio, break, a excepción de which he has to cuando make estamos use of, en la and is pausa, very important. obviamente, entre sets. Entonces, And he has to go through the four tiene, este important jugador processes of tiene que integrar y debe de pasar por las perception ability. diferentes etapas que incluye la To percepción, es have decir, visual cues, ver las claves visuales deciding on y what type of decidir stroke he qué is tipo de expecting the player to golpe play cree o espera and que perceiving it su rightly, oponente va a realizar taking this y tomar toda esa information, información, processing it, procesarla, making an appropriate tomar la decision making, decisión apropiada. whatever be the game ¿Cuál va a situation, ser la situación de juego? whether it is the player is up in Si position es or que down in el position or equal in a jugador decisive está en una match, posición alta, is baja, o he able estamos to control his iguales en el emotions? juego, si puede controlar sus Is he able emociones, si to es que have puede good thought tener un processes? buen His thinking matters a lot. procesamiento mental. Su procesamiento If de he doesn't have sus positive pensamientos, thinking, ocurren muchas and if cosas he en is su mente. thinking Si es que about está the mistakes he pensando has en already los avoided errores que in the ya previous realizó rally, en el rally anterior, en la jugada the fear of anterior, failure may set in, el miedo a and fallar se va a he is likely to apoderar commit more y es más mistakes. probable que cometa más errores. When it comes to Cuando tiene que important ver cuando el situation, asunto se trata de tomar una decisión tactical importante, adaptability of the la player adaptabilidad táctica de un becomes jugador very, se very crucial. vuelve realmente crucial. Despite A losing one or pesar two de perder points 1 o 2 puntos in a deciding game, en un juego is he able decisivo, to puede control his realmente nerves? controlar sus nervios, Is he puede able to relax and remain relajarse calm y mantenerse calmado and give a pause y for darse making appropriate strategical una options pausa para realmente ver cuáles son sus opciones tácticas and to return y back para in control of the game? devolver la So jugada en this el juego? Entonces, adaptability esa adaptabilidad or these o factors todos esos which we factores call que ya combinedly we can call it as en the combinación podríamos psychological readiness llamarles estar listo de forma differentiate psicológica, es lo successful que diferencia o versus distingue a unsuccessful esos jugadores players. que son exitosos versus los que no lo son. Now what happens with Ahora, ¿qué the ocurre junior con los players? jugadores junior, los jugadores juveniles? Of Por course, they have supuesto, limited ellos competitive tienen una exposure. exposición a las competencias más In a limitada, en el sense, if you sentido compare de it with que si lo the comparamos con allied los players who are jugadores playing at élite the que juegan senior level, a nivel senior, so they may ellos not come quizás into no unexpected situations during a match. vean tantas situaciones esperadas durante un partido, They might quizás not no have tengan diverse experiences una of experiencia tan crucial diversa sobre situations of situaciones cruciales, pressure matches. en, com- en partidos They have cruciales o underdeveloped bajo anticipatory presión. decision making skills, Sus habilidades which is often para not being anticipar son considered más difíciles, vital by no son coaches. tan At desarrolladas. the initial stage, it is considered that it is all physical. Al principio, los entrenadores It is all incluso creen technical. que todo se trata del So we have so físico, much of de técnico. training Hay muchas sesiones de sessions building upon entrenamiento que fitness parameters, se construyen en base a so los much of parámetros de condición física, multi feeding and con training sesiones de sessions which deals with multivolante, the skill que tiene que ver development or con the el technical development, desarrollo de las destrezas técnicas but not eh, y de destrezas, very common pero no to es muy provide común darle situaciones a los situations jugadores
where the player is donde able to ellos puedan develop desarrollar anticipatory la and decision-making las skills. habilidades o destrezas de And toma de moreover, decisiones y de anticipación. junior E players, incluso los jugadores they also juveniles find it very difficult también se la ven muy managing difícil conflicting para emotions. poder, o les es muy difícil para ellos el poder As psychologists, we often get em, gestionar sus queries from emociones players and coaches and competitivas. A parents. menudo los entrenadores, For los example, if padres, son or etcétera, daughter is por not ejemplo, able nos to dicen, handle the ay, pressure, mi hija no he puede plays at the mantener state level, it bajo goes on, if he control, goes sus to the emociones bajo national level, control, está he is not able to handle the jugando a pressure. nivel nacional ya, pero es que no puede manejar la presión. Of course, a Por few supuesto, essential hay tips algunos can be given to the consejos esenciales que players se les puede dar a estos which jugadores que sí can resolve the pueden temporary phenomena of resolver ese handling the fenómeno temporal de anxiety tener esta and ansiedad, frustration or frustración, managing the o que emotions. puedan gestionar sus But emociones, as a pero player, como in making a champion jugador, mindset, para tener esta mentalidad de these campeonato, estas skills destrezas have to be realmente provided tienen during the que training ser incluidas sessions, durante las sesiones de during the developmental entrenamiento, durante las stages, etapas de so that desarrollo, the para que player así el develops a jugador new desarrolle strategical un nuevo approach, enfoque estratégico, a new un pattern nuevo of playing, patrón de juego which in the longer que version a la will larga be será beneficial for him beneficioso para or este her jugador o when he jugadora is cuando competing at the compita elite a level. nivel élite. And this is felt that the psychological Y ese training entrenamiento is often psicológico a neglected in the youth menudo programs. It's not only in no badminton, se da en los it's programas generally in all the juveniles. Y no sports. solamente esto se da en badminton, Because esa we consider negligencia no everything solo as ocurre en more badminton, sino en todos physical los and deportes, more porque technical. los deportes obviamente son algo And más when it comes físico, to the más later stages, técnico. we Y understand en it las to be etapas ya psychological. posteriores se But then entiende it becomes que too la parte late psicológica es to importante, pero create ya luego a es muy tarde champion para mindset poder early. construir o desarrollar esta mentalidad es, en los To make it jugadores. very simple, Para hacerlo let muy us not go with the simple, psychological variables as such. It all depends upon estar listo psicológicamente, how preparado psicológicamente, depende en the players are cómo able to es que los control jugadores their pueden emotions. controlar sus emociones. Emotions in También, terms bueno, of cuando hablo de emociones me refiero a anxiety, ansiedad, the feeling of el stress, estrés. unable to manage the tight competitive No situations, pueden manejar sus not emociones able en to situaciones think properly, competitivas, no piensan not adecuadamente, able to no make pueden appropriate tomar decisiones decisions, apropiadas, getting blank, se ponen en the blanco, thought su process not working, proceso de no pensamiento no strategical approach. funciona, It is just su enfoque reacting to whatever is simplemente es coming at them. reactivo, solamente reaccionan a lo que llega, a lo que les So llega. this controlling of Entonces, emotions ese control de emociones becomes se a very, very vuelve un crucial factor factor muy crucial in preparing the player para preparar a in los terms of jugadores psychological con readiness. respecto a esta preparación How do the psicológica, para players que estén think preparados during pressure psicológicamente. situations? I would Asimismo, request the ¿cómo es coaches que los jugadores piensan bajo presión o after a durante match is over, bajo presión? Yo once recomendaría the player a calms los down, entrenadores whatever be the consequence of the que le match, in pregunten a his sus or her jugadores cuál favor, sería la consecuencia de un partido. you should be able to pinpoint Deberían few situations of de the match poder and get back to the player ver un par de cosas and del ask partido them y luego what was happening with preguntarle their a los thought jugadores process during that pressure qué situation. estuvo pasando por tu mente When the score was 18 odd in durante the estos momentos en deciding game particular of that game, del juego. what was the thinking of the ¿Qué es lo que player? estaba el jugador pensando en esos momentos? Now, if you're able Si es to que pueden analyze this thought analizar process ese proceso de into pensamiento certain themes, y ver when we ciertos look at the qualitative research, temas we try to analyze the thought process and bring it into para poder certain themes, analizar ese proceso you will de understand whether the player pensamiento, is se having a puede positive entender si theme es que or el the player jugador is está having a teniendo negative un theme tema más positivo o during crucial negativo durante situaciones situations. cruciales. Now, this change Ahora, of este cambio de negative themes to the positive themes temas positivos, in the thinking negativos a process positivos en el pensamiento, en el proceso de becomes very pensamiento se vital vuelve for the realmente player vital to en los handle jugadores such porque pressure ellos manejan situations in situaciones the bajo future mucha matches. presión y van a poder hacerlo mejor en partidos And the third futuros. important Y thing lo here is tercero que se menciona aquí, que es muy how the importante, es players cómo es que respond los after jugadores mistakes. responden después de cometer errores. Mistakes are Los inevitable errores son in a game inevitables like en un juego como badminton, which is so fast badminton, paced. que tiene un ritmo tan Every rápido. player Cualquier commits plenty of jugador, mistakes. todos los jugadores cometen bastantes errores. But a Sin winning player embargo, un jugador is able to ganador understand the puede mistakes, entender sus errores, come out of those salir de mistakes, esos errores
avoid repetitive mistakes, evitar errores and make a repetitivos y strategical hacer cambios change estratégicos in terms of what to be done con respecto a in the coming qué voy a rallies hacer en las próximas so that he jugadas, doesn't commit cosa the que earlier no comete mistakes. errores He's able to read the después. player. Si puede Where is the player's leer weakness? a su oponente, cuál es What su happened debilidad, when I qué ocurre played a close cuando net shot? yo juego What happened when I lifted the cuando shuttle to the lanzo forehand a corner? un golpe de So red this thinking muy process cercano, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, and better reading of the game lectura del during the juego pressure que situations. mejora en las No diferentes matter situaciones, whatever sin mistakes have importar los happened, you'll be able errores que to reset cometa, yourself el jugador realmente puede into a resetear su calm and mente composed y tener esa mindset. mentalidad más compuesta, Not to think and dwell over the mistakes which is done earlier, pensar but con to think of what is compostura. happening Es next decir, no pensar en los errores and cometidos to en el pasado, prepare sino yourself for pensar the en lo que viene después y prepararse incoming para las rallies, jugadas siguientes, controlling your controlando sus emotions, getting into a emociones, relaxed stage, entrando a esta physiologically as well etapa as mentally. relajada. These are Estos what we son lo call que nosotros the most llamamos simplest los methods métodos más by which a simples con player los can be cuales psychologically un in a jugador state of puede readiness estar sentirse in a preparado competitive psicológicamente situations in badminton. en una situación de juego de badminton. You must have seen Habrán visto when que cuando players los make jugadores 2 or 3 cometen mistakes 2 o 3 errores continuously. We call it continuos, as the unforced errors. The opponent is not forcing you, but los you're llamamos committing errors errores by yourself. no forzados. Es decir, que no es que What tu usually oponente te lo happens in han the next rally ocasionado, is sino que tú los has hecho por sí the solo. player gets panicked. ¿Qué He ocurre en este makes caso? fast moves. El He rushes jugador into the se next rally. mueve He muy just wants to break rápido this y avanza de frente mentality a la of siguiente making unforced jugada, errors. And with the entra en desire to make a pánico winning stroke, he y might put quizás justamente por little more sentirse energy más into his ansioso de smash, repente try to smash hace un more harder. remate más fuerte de lo que haría normalmente, a Sometimes he might stop veces attacking, deja de atacar, ¿no? Se or apresura he might o deja de atacar. feel that O he's not siente que able to no take a puede tomar decision una when we start to decisión y finish the post. What empieza to do a now? ver a su entrenador, ¿y ahora qué hago? So these Entonces, are esas son reflections reflexiones that the player is poorly prepared que muestran que el jugador in está terms of mal preparado con cognitive thinking respecto al pensamiento and cognitivo tactical y a la adaptability. adaptabilidad táctica. When the Cuando el matches become partido se closer, his vuelve cada judgments vez will become más more crucial. cerrado, más cercano, ¿no? Matches become more Y competitive cuando and el partido equally es más paced. crucial o cuando los jugadores son The real match ay, defense, as we have son similares understood, it is not about the o skill, es más although reñido. skill is very important, but then Entonces, ¿cuál es la every player is verdadera equally diferencia en un skillful partido? No se when it comes to trata the de la highest level. destreza ni la condición It física, is not about no fitness, es así, it lies in the sino three que la important diferencia real de un dimensions: partido the emotional yace control you have, en el control emocional que the uno clarity tenga, of la your claridad tactical approaches, táctica que uno tenga and the y clear thinking el process procesamiento, el proceso de which is pensamiento applicable claro que uno during aplica pressure bajo situations. en situaciones de presión. This is very Y easily said, esto but it is not that easily se dice practiced. fácilmente, pero no se practica así de These fácil. require Es más conscious fácil decirlo effort que hacerlo. from Entonces, the part of coaches. también con So respecto a we'll los look into how entrenadores, tenemos these que ver cómo components es can que be se puede integrated incluir esa confianza, into the cómo se practice puede integrar sessions. esto en las sesiones de Because práctica. this is not only the job of a Este no psychologist, solamente es el trabajo de un it is for the coach psicólogo, to el see entrenador that también tiene que many of ver que these muchas de estas skills destrezas will have to van a go along with the tener physical que and the incluirse technical junto con la practice. práctica física It cannot be in a paper pencil y no puede situation outside the ser badminton court alone. Of practicado course, many things de can be done forma there, externa, fuera de la cancha. Por supuesto, muchas but cosas se pueden integrating that hacer into the así, pero practice integrarlo a las sessions sesiones becomes prácticas, more realmente vital, esto se vuelve muchísimo más more vital, beneficial, más and beneficioso developmental y for the y realmente los players jugadores so realmente that se that desarrollan becomes part mejor of their así, porque routine. ya se vuelve parte de su It rutina, sets a new establece routine una for nueva them rutina para in ellos terms con of becoming more respecto a volverse más strategical estratégicos in their en su approach, enfoque, in their stroke making, en in sus their ability golpes, en to su read the habilidad de opponent, leer a su and in oponente making y them en calm and composed mantenerlos in dealing with calmados, con difficult compostura situations. en situaciones difíciles. In our study En of otro women estudio badminton de players, jugadoras where de we try to bádminton, compare donde se winners intentó comparar a las versus ganadoras losers
in versus las developmental perdedoras stages. en sus etapas de When we asked, desarrollo. when we interviewed them, Entonces, las jugadoras eran de when we élite y las looked at perdedoras the estaban en etapas de desarrollo. thinking Vimos cuál era process, el proceso de we were pensamiento able to y se differentiate pudo very common patterns of asociar thinking fácilmente que era among the muy común winners and among tener the algunos patrones de pensamiento players who entre las lost the jugadoras match. que ganaron versus las que The perdieron el winners were partido. thinking, Las okay, ganadoras it's pensaban, okay ok, to está move to the bien, next. me voy a adaptar, Next rally becomes important. la siguiente jugada se vuelve They're able to importante. look into what is their Veían cuál era su opportunity. oportunidad. She's little weak on the backhand side Ah, mira, on the corner. es media débil con su I need golpe to de revés, focus entonces tengo que my strokes enfocar into mis that golpes area hacia so that esa I área get a para bigger que yo return. pueda, ¿no? Volver al I need to be juego, patient tengo enough. que ser paciente, I need to tengo que wait for esperar opportunities. a que So they aparezca mi were oportunidad. learning Entonces from the ellas mistakes. aprenden o aprendieron It de is not sus that they did not errores. commit No es que mistakes, no but they estaban were able cometiendo to errores, sino que learn faster pudieron from these aprender mistakes rápidamente de sus errores and they were trying to y focus estaban on the intentando enfocarse en las solutions. soluciones. But when you look Pero at the cuando losers, se they were vieron a las continuously having a perdedoras, loop of ellas thoughts tenían otro tipo de that pensamientos. I'm losing Ay, estoy rallies one by one. perdiendo las jugadas, un rally tras I'm sure otro, the coach estoy is going to be angry segura with que me. el entrenador va a estar molesto They had a very negative conmigo. Tenían scripting in them este that guión negativo I will not ya win from the situation. I've escrito en su lost even mente. previously. Ay, I always yo lose when siempre it comes to pierdo, close no puedo matches. ganar, ya he perdido antes, cuando 19 estoy all, así de cerca o cuando es I may un not partido así de reñido siempre pierdo, benefit from this cuando particular estamos en 19 situation. 19 siempre So pierdo. the major Entonces, difference l- is the la diferencia losers principal es que quienes were perdieron se focusing on the enfocaron en los problems, problemas, whereas the winners were mientras que las focusing on the ganadoras se enfocaron possible en las solutions in posibles place. So this soluciones. Entonces, thinking este process proceso de doesn't come pensamiento naturally. no nace así de por Thinking sí. process has to be created Ese proceso de pensamiento tiene que by incorporating crearse training incorporando sessions, sesiones, en las sesiones de by entrenamiento, incorporating the psychological readiness skills, las destrezas by allowing the cognitivas y players to have permitiendo reflective que los thinking, jugadores tengan pensamiento preparing them reflexivo, strategically to preparándolos become calm and estratégicamente para que composed, se mantengan calmados, para que mantengan la relaxation techniques, compostura, con técnicas de relajación, self-talks, which can be positive, para que cue words, eh, es, es- puede which ser can trigger them. impositivo que ellos mismos So all these, aprendan. Entonces, todo being said so esto, simply, has to be a regular pattern básicamente, dicho in en the palabras practice sencillas, sessions tiene que ser regulado so y that practicado en player las sesiones de prácticas, en integrate las sesiones this de as entrenamiento, part para of que their los training jugadores session. lo integren como parte de su sesión de entrenamiento. So I'll just Entonces, take an overview of the study which we did. vamos a We hacer una came revisión to set general up del mood states estudio as a que se variable called hizo. Se intentó mood states of the players, evaluar which can los be assessed estados de using a humor de los 24 jugadores item questionnaire. antes y después de los Very simple partidos. one. You can do it Es algo before muy and sencillo. Ustedes pueden post hacer eso. match. Pueden evaluar antes y después de un So to try to partido, assess the mood para ver cuáles son los states estados de and before and humor. after the matches, we Antes y try to después de los compare it partidos también between comparamos players a los playing at a jugadores elite que level to juegan a players who are nivel playing at a élite moderate versus level. un nivel And we moderado. also try También to intentamos identify the thinking identificar patterns los during the matches. patrones de pensamiento durante los And partidos we y had some también psychological interventions, tuvimos algunas which intervenciones we can discuss psicológicas on the course of the que voy a lecture in explicar coming después cuando hable slides. sobre el estudio o la investigación que hicimos. So for your Entonces, para que understanding, sepan, mood state is a psychological variable hay where diferentes estados we de have humor. seven De hecho, subscales, tenemos six subscales, sorry, 6 subdestrezas which assess the players in terms of en los the gradation jugadores. of tension they have, Y eso se ve con respecto al the nivel de relative state of tensión, que depression, tengan su nivel relativo de the amount of anger, depresión, está el the vigor or estado energy level, de enojo, su nivel de rating of energía o su how vigor, much of fatigue is in them, también la fatiga o el cansancio que and an sientan, assessment y of también se how much of evalúa el confusion is there. estado de humor, que es la So confusión, this is qué a tan very, very confundidos vital están. Entonces, estos son las variable diferentes variables which can que reflect pueden on verse reflejadas what is the preparedness of the player en qué tan before a preparado está un match jugador antes and what de has un happened to the partido player as an outcome y of the match, qué le whether the player pasó al won or jugador lost the match. como resultado del partido, ya sea que haya ganado o perdido. Now, if you look Y at si es que vemos a standard profile of mood states, not going into el the research perfil del part of it, but just for your estado de understanding, humor, este okay, we se have these variables at parece the a un iceberg. bottom of the graph: Pueden verlo ahí en el tension, gráfico. depression, anxiety, vigor, fatigue, and Em, confusion in that order.
Pueden ver, And we está have the en orden los scores in diferentes the estados de humor, tensión, depresión, in ansiedad, vertical vigor, scale. fatiga, cansancio y confusión. Now, if you see Si the es que ven la difference between diferencia entre successful los athletes atletas and unsuccessful exitosos athletes, y los you'll find that atletas que the no tuvieron éxito, disagreeable vigor pueden ver is very que high el estado de humor for successful vigor players. es muy This is alto en el general. caso This de is los not only for atletas badminton. This is general. exitosos. Esto es en general. But the vigor for the player Mientras que who loses el the vigor matches de los or who is jugadores not que no son successful exitosos, es decir, is que pierden el comparatively low. partido, es menor. Equally important are the other Las otras variables. variables son igualmente de importantes. You look at Pueden ver tension, la tensión, depression, mm, la depresión, anxiety, la fatigue, ansiedad, confusion. la fatiga, These la variables confusión. Todas are on a estas lower variables version son with the men- vigor taking a menores iceberg a profile. But for the other comparación players who are unsuccessful, you'll see the tension de is on the high, el fatigue is on the vigor. high, En el caso de los atletas vigor is moderate, confusion is eh, also on the high. no So exitosos, pero the en el thinking caso process de los atletas and the exitosos associated no hay mood ese pico. states Entonces, becomes very important, ese very estado de decisive humor se vuelve muy for a importante para player el éxito de los jugadores in terms of the con preparedness respecto a during the qué match tan preparados están durante un and in partido terms y of con what he takes respecto away a after the outcome of qué the es lo que match. saca como resultado de un So elite partido. athletes Entonces, are los generally with high atletas vigor élites suelen tener and low in their un negative alto mood vigor states y of tension, sus estados de anger, ánimo, sus estados de humor confusion, negativos son and fatigue. bajos, los que se mencionaron anteriormente. Tensión, They have a confusión, better balanced emotional fatiga, profile. depresión. Tienen un These are perfil seen in emocional más high equilibrado. performance. Eso es lo que se ve en los So jugadores this de was something in our alto study which rendimiento. we Entonces, observed esta on fue una the investigación que hicimos developmental en los players jugadores que before estaban en and after etapa the de match desarrollo and elite antes players, y después successful de players un partido, before and after the match. We also comparado got con los jugadores somewhere a élite antes y classical después de un partido. uh, reading and graphical Acá podemos ver una representation where representación gráfica the elite players donde los had jugadores higher vigor élite states tenían and had estados de lower ánimo scores in terms of fatigue, confusion, depression, and tension. diferentes a So these comparación are some de los simple jugadores en desarrollo. testing Entonces, which can be esta done prueba sencilla se puede hacer while we are training our players, al entrenar a nuestros jugadores, maybe on a weekly quizás de basis forma or even a daily semanal o basis. incluso a You diario. take a Se puede hacer pre-assessment of una the mood states preevaluación del estado de and a post-assessment of ánimo mood states antes y when you have practice después, matches or competitive matches. ya sean partidos por entrenamiento o So por elite match winners competencia. had higher Entonces, vigor, los jugadores lower élite tension, que ganan lower partidos confusion, tienen which we call it as a un vigor, un estado de vigor emotional balance mayor, state, un estado de tensión and the menor y un losers estado de had confusión menor, es decir, un just the equilibrio opposite. emocional, mientras que los que They had higher pierden scores in terms of que están en tension, un estado de desarrollo, es lo opuesto. higher Tienen un alto scores nivel in de terms of tensión, un confusion. alto nivel de They confusión, seem to be more parecieran fatigued, que se sienten más cansados and they y, even e had incluso a tienen moderate score in terms of vigor. The energy level una was reacción emocional comparatively mayor. lower. You'll find that Verán emotional que reactive el state of estado de reacción mood in terms emocional of es the más match elevado. process. Now we come into the most Y important hemos llegado a part, la parte más why thinking importante. matters. ¿Por qué importa Thinking patterns of estos players are patrones de very important. pensamiento? ¿Por qué Every rally requires importa el quick decision pensamiento? making. En cada How does a jugada player se tienen decide que tomar that decisiones should I go for a rápidas. short Ahora, service? ¿cómo es que un jugador decide si es que Should I go for a high debería service? ser un saque o un If I servicio should go for a alto short o service, should I keep corto? it to the center of the Si court, que the elijo uno tee, que, or ¿a should I dónde lo go with mando? the ¿Al centro? corners of the Cerca de la front court? T o a una Should I esquina? lift the ¿Debería shuttle? de Should I keep it levantar in el the net? volante o mantenerlo cerca de la red? Should I give a high ¿Debería ser lift? de un Should I give a levante moderate alto lift? o Should bajo? I push it ¿Debería up? de empujar hacia Now, all atrás? these are Todas estas very son crucial decision making of tomas players, decisiones cruciales en los which jugadores requires the y esto players to think. hace que los jugadores tengan que So until and unless pensar. the thinking process Entonces is being el taught to the proceso de players, pensamiento es muy importante para los they might jugadores. Quizás have a ellos stereotyped tengan game un juego estereotipado without able to read y no pueden the realmente situation of leer the una rallies, situación en una without being jugada, en las able to jugadas, y no read pueden the leer style el of the play of the estilo, opponent, realmente el estilo de su oponente, el estilo de juego de su oponente, without being able to make o no appropriate pueden strategic tomar decisions. decisiones estratégicas apropiadas. And Y it has been well researched and found out that la emotions investigación ha affect descubierto que las clarity emociones in terms of your afectan tactical la ability. claridad táctica.
If you're emotionally Si es disturbed, que se sienten you will not have clarity of emocionalmente thoughts. perturbados, no van You will not a be able to make poder good tomar buenas strategic decisiones decisions. tácticas. So you Entonces need to uno tiene que control your realmente emotions. controlar sus emociones. You need Uno to be realmente on a tiene very stable que mindset. tener una mentalidad You need to be relaxed estable, and uno tiene que calm estar relajado, so that calmado. the thinking becomes Entonces more el clear. pensamiento se vuelve When there's más perfect thinking, there is claro, hay clarity una in mejor terms toma of de decisiones, hay practical claridad con approaches. respecto al And enfoque one important táctico y una variable, variable muy importante a practice which can de una influence práctica que us, puede tener is una self-talk. influencia positiva es As we hablarse a discussed sí earlier, mismo. Como se mencionó there can be anteriormente, lots pueden of haber negative thoughts coming into the player's muchas mind ideas later on. negativas que por defecto pasan por la mente de un Now jugador, that pero negative esos pensamientos thoughts has to negativos be re-scripted tienen que ser in terms of reescritos positive por self-talks pensamientos so that positivos. these Entonces, self-talks will trigger your este hablarse a brain sí mismo and create a tiene loop que, of se hace para poder crear positive una mindset mentalidad and the positiva associated y responses tener which respuestas goes into asociadas the a eso motor system and the muscular system. para poder reaccionar So con el this is a sistema very important loop muscular. Eso es by muy which your importante. communication Así to es como yourself uno se puede comunicar consigo can make mismo you para think poder properly, think with clarity, pensar and apropiadamente, provide con you claridad an y emotional darte balance un state equilibrio in taking emocional para poder appropriate tomar tactical decisiones decisions. tácticas apropiadas. Allied players, Los jugadores they élite have very tienen positive pensamientos thoughts in muy terms of positivos con forget respecto about it, a... it's over. I'll focus on the next rally. Ok, ¿sabes qué? Ya, me I'll equivoqué. play No appropriate importa, me voy strokes a for enfocar en this. la They are siguiente able jugada, to en el siguiente adjust their rally. strategies. O voy a adaptar mi estrategia. Despite A losing pesar de three que ya or he four, perdido, no sé, you must have 3 o 4 seen one or two players jugadas, ok. who are trailing. Maybe I think in the All England we saw a Creo match. que en Inglaterra vimos A un player was jugador trailing at que 13-20 estaba perdiendo 13-20 and then catching up 2 to 3 y points at a después time, empezó a alcanzar a making su it a 20 oponente all, cada, no sé, tres and ultimately puntos winning the y al match at final 22-20. ganó el partido. So this patience Entonces, is important. paciencia, la paciencia Taking es one point importante. at a time is important. Jugar All this un rally a happens la with vez your es importante. thought Mantenerse process. paciente. Once the thought process is Una vez affected, que tu once your proceso de mindset is pensamiento affected, once you have the se ha negative afectado, una thoughts, vez cuando ya I tiene, might lose, es el afectado de la I mentalidad, might commit cuando an error, los pensamientos you negativos find it ya very han entrado a tu confusing. mente y es más difícil salir de ese estado. So that Entonces es mindset of importante tener esa preparedness mentalidad de estar is what preparado. creates a positive Eso es lo que mindset in the realmente crea una successful mentalidad players. positiva en los jugadores Allied players, exitosos. they En los have an jugadores associated élite strength. How this tienen ciertas comes? This fortalezas. comes because of the previous ¿Por thought qué? process. Debido a este proceso de It is pensamiento the thought anterior. process which Ese leads to proceso confidence. de pensamiento es el que te lleva a Because you esta have positive thoughts, confianza. Si tienes constantemente you are ideas getting into a positivas confident mindset. o pensamientos positivos, vas a tener una mentalidad Despite losing three to confiada. four points in a row, you are A able to pesar come de back. haber podido You are perder getting los a 3 o 4 better quality of jugadas resilience. anteriores, que no You importa. bounce back from the failures. Puedes todavía You are able to recuperarte, tienes resiliencia, focus puedes on the present enfocarte en target, el objetivo actual, present task in hand, en la forgetting tarea que about tienes what you have ahorita, done earlier. olvidarte de lo que pasó antes. So there is a Entonces, good learning from the se aprende mistakes bien de los and errores to avoid repeated y se mistakes and evitan to make a errores different futuros set of y patterns, se siguen patrones which is distintos, ideally que suitable as idealmente a es strategical move for más the adecuado como future transition un of cambio rallies. estratégico para los próximos rallies, para las próximas Unsuccessful jugadas. players, Los jugadores que no they son have exitosos communications to themselves se that comunican a sí mismos diciendo, I'm ay, losing, estoy perdiendo, I always ay, yo lose at this siempre particular pierdo en esta stage. etapa en particular. Coach will naturally be Naturalmente el disappointed, entrenador players will be se va a disappointed, decepcionar, my parents will be mis papás se disappointed. van a decepcionar conmigo. All these Todos estos thoughts, which are pensamientos que consequences of losing a son una match, consecuencia de creep perder un in partido, the mind of the crean players even while esta the mentalidad en match los is still jugadores, in aun their hand. cuando todavía están So jugando avoiding these el thoughts partido. Entonces hay que evitar esos and pensamientos, trying to intentar focus with a positive enfocarse mindset becomes very, en, very crucial. en lo We say positivo. success of a player Entonces, is el not only éxito the de un drive jugador no for achievement, solamente but it viene is a de mathematical l- approach of las veces que ha drive for ganado, achievement minus fear of failure. no. Tiene que ver más con el miedo a Every perder. player Cada might have a jugador puede drive to tener achieve, esa motivación but they de will ganar, also pero have an también associated tiene fear of miedo failure. de fallar, de perder, Which de weighs more? fracasar. Pero So entonces, if your ¿cuál de los achievement dos pesa drive más? ¿Tus is logros very, very high as son compared muy to the altos a fear of comparación failure, de tu you miedo will a definitely perder? succeed. But Entonces if no your vas a fear of ganar, no vas a failure tener éxito. Pero si tu is miedo mounted
more than perdón, si tu you miedo strive to achieve, al you are fracaso likely es to más alto que tus ganas de end up as a ganar, vas a loser, terminar perdiendo, despite a being pesar de talented to ser win un that particular jugador match. talentoso, incluso en ese partido en particular, sí, pudiendo ser el mejor. Unsuccessful Los players, jugadores que no because son of the exitosos debido a associated que thoughts, tienen estos pensamientos they get asociados, anxiety, sienten they get ansiedad, into stressful situations, sienten they will not have estrés en en clarity estas in their thought situaciones, no process. tienen un buen proceso de pensamiento, Tactically, they get confused. tácticamente hablando, se sienten They confundidos, have pressure eh, within the sienten match as well as the presión, external ya pressure. en el mismo partido, pero también reciben presión Not the externa. situation of the match alone which creates pressure, No but even the solamente external el factors partido en sí les crea presión, creep sino into también their thought hay factores process. externos que afectan y se And meten en that su adds proceso up de to the more pensamiento pressure. y eso A agrega más limited reflection of the presión. situation. Tienen una What should they reflexión think? limitada, They are no also able to take some time son to buenos and pensando y tomándose el reflect tiempo on what para has happened. reflexionar qué es lo que So the deben de major hacer. psychological Entonces, gap I would hay say un is gran vacío how we can psicológico. Entonces, ¿cómo create se a puede development in crear players who o are cerrar este vacío basically para que estos jugadores outward-focused, que están en desarrollo, que no transit tienen them into éxito, pasen de successful estar elite players de ese who estado are que se enfoca en los solution-focused? problemas a que se enfoquen en las This is soluciones quite a como long los road, jugadores élite que son exitosos? Y and this eso cannot es happen un overnight, as I gran said. camino This needs to be que built recorrer. Eso no se da during de la noche a la each mañana, stage como of ya the practice dije. Esto se sessions, tiene que practicar during en each cada competitive sesión de stage, entrenamiento, en cada where the etapa de player is made to competitiva, donde los think jugadores realmente and tienen reflect for que himself or pensar y herself, reflexionar por sí mismos. not depending too No much on the depender coach. tanto del Because entrenador, porque al final ultimately, del when it día, comes to crucial cuando se trata matches, it is a player who has de un to partido en sí, es el face a jugador quien tiene que situation and enfrentarse predict. a esa situación A uno a coach can uno. El make a jugador, player perdón, el prepared, entrenador puede, sí, but preparar al during a jugador, pero match, durante un it is for partido the ya player to depende del have jugador independent thinking, el tener este pensamiento totalmente independiente. to create a calm and composed Uno tiene mindset, que crear esta and mentalidad to have clarity in his thought process. calmada, mantener la compostura y pasar por todo Why ese proceso de interventions? pensamiento. ¿Por qué se Because debe de they can intervenir? clear emotional Porque gap, hay que they can cerrar este vacío emocional, remove the se tactical tiene hesitation que in players, eliminar esta duda they can táctica en los change the reactive jugadores y mindset así tener una mentalidad más reactiva, into para a que los more jugadores tengan strategic una mentalidad más mindset of players. estratégica. Okay, I'll make it a little faster because I think Ok, voy we a ir un have poquito más rápido understood porque with creo the que ya se ha entendido. issues which are to be tackled with the junior level players. Cómo We'll se also look into debe how trabajar they con los integrate this mental jugadores training juveniles. into the También tenemos que drills tratar de incluir este as a entrenamiento coach, not as a mental psychologist, en but los as a ejercicios coach who is in the como training session. entrenador, no como How psicólogo, do you como encourage player entrenador. En una reflection? sesión de entrenamiento, ¿cómo puedes animar al jugador a que How you can monitor the reflexione? emotional ¿Cómo puedes responses? monitorear And sus how you can respuestas provide emocionales y constructive cómo le feedback? puedes dar un I've seen feedback o wonderful comentarios coaches who constructivos? sit with Veo a the entrenadores players maravillosos que se after sientan the con sus match, maybe jugadores after después de the un player is partido, quizás calmed down, después de que el irrespective of jugador se ha calmado, the consequence of the match as a winner or como, loser. porque es como But then consecuencia de un partido, tries siempre to uno, explore ya sea que haya ganado o perdido, uno tiene que the thinking calmarse, pattern of the entonces uno tiene players que and pensar try to make en them el patrón de independent pensamiento de los jugadores y thinkers, tratar de que sean not to pensadores have a independientes, game no situation where tener after una every situación en el rally juego the de player después looks de back at the coach cada after rally winner. el jugador simplemente vea la cara del This entrenador para ver, may not be para the right buscar la approach respuesta de once he qué goes to hacen. get an No, ese IPL no es el call. enfoque So we adecuado. have Entonces, certain strategies which tenemos we'll ciertas discuss estrategias today is que vamos a one mencionar is el día scenario de based hoy. training, Una es el where you can entrenamiento create basado en el escenario donde podemos practical crear situations. I think situaciones some of the coaches prácticas. must be doing Creo it, que la mayoría de los entrenadores deben but estar then haciendo that can esto, be little pero more luego también tactically planned so that haber, the pueden ser mental más or the cognitive aspect planeados also comes tácticamente into it. hablando. Post-match debrief is También se very puede important. hacer un debriefing, I'm sure un most debrief of the good coaches después must be del doing it. partido. La mayoría de los entrenadores Video normalmente lo deben feedback, estar haciendo. También se not puede dar for the feedback o tactical comentarios situations del alone, video que but se for vea, emotional cues no as well, solamente con becomes very respecto a lo important. táctico, sino también de la parte And de, emotional reset routines, de las emociones. Entonces which can be también de practiced by the players las in the rutinas de training as reseteo well as emocional in que pueden the ser competitive vitales cuando situations. estén en situaciones So scenario-based training, I competitivas y think de entrenamiento. players Entonces, must be having this approach of entrenamiento de escenario, having creo que la mayoría de entrenadores uh, debe tener este enfoque de starting the match with pressure empezar situations. un partido You con say the situaciones de game is at práctica. Uno ve que, ok, el the third game, 18 juego all, es el tercer juego, digamos, and you de ask the player to 18-18. Y take over the charge of the game and to become cómo es que como successful in jugador that puedes winning a match. realmente This can be done not liderar only la at equal partida y score, it ganar. can be even at a trailing score. Eso se Maybe puede 16-18 third game. hacer Can you incluso en pull el the tercer game from juego here? cuando está de 16 a 18. ¿Cómo haces And para this can be tratar de added with ganar?
Y one esto versus se two, puede where the pressure agregar is jugando uno more versus dos, donde la because of presión es mayor fast-paced growth from the debido opponents. a que el So ritmo these situations de will los juegos del provide las jugadas del oponente es más rápida. familiarity with the Entonces player, se puede how hacer he is esto con able los to jugadores approach para ver cómo es que such este crucial jugador situations puede abordar esas during a tight situaciones match in the real durante un partido competition. reñido, en Simulate una pressure competencia points, real. Algo similar también es so putting simulando certain los puntos de presión, es decir, pressure rallies or maybe tener rallies o jugadas con presión, as one versus two, one versus three, and then digamos, putting into dos versus a pressure uno, situation, asking the player to etcétera, come out from pidiéndole that. al jugador que salga And de more situación de important presión, e is incluso aún not más how the player comes importante, out, but the coach should be able to el entrenador discuss with the player debería what is conversar your con el plan now, jugador sobre what are you going to do cuál from es this su situation, plan, qué es lo que van a hacer con esa and should take situación. time to Y discuss tomar on the tiempo para decisions también, deberían to tomar tiempo provide también more para clarity poder on debatir sobre las decisiones, what could para be dar an mayor ideal claridad sobre cuál podría decision at that ser particular point una of time. decisión So ideal this en is ese one momento en particular. Entonces, strategy you esta can es una de approach in terms las of estrategias que dynamics se training. pueden utilizar con What respecto al it entrenamiento benefits, de it improves escenarios. anticipation, Los beneficios del it entrenamiento de reduces escenario es que panic mejora la on a anticipación, normal reduce el scale. pánico en una escala It builds normal. confidence because the player has already done it. También He se will not desarrolla la get confianza porque confused el when it jugador comes to ya the lo ha real hecho y match no se va a because he has volver a already practiced it. confundir cuando está en un partido en sí, Improves porque ya lo ha practicado. speed of decision También making. mejora la velocidad en la toma de decisiones. Post-match debrief is very important. El debriefing después de un Irrespective of partido the es muy consequences, importante, player must have won or lost. sin importar de la You consecuencia, should el be able to jugador ha ask podido ganar o very perder, few questions, pero se deben de hacer not to ponder siempre on tres lots of questions to the preguntas players. What a los worked well, jugadores. ¿Qué what funcionó didn't work for you, bien? ¿Qué no te and what are you funcionó? trying to change in the next match. ¿Y qué Keep it vas a very intentar short. cambiar en el próximo partido? The player Manténganlo will algo have a muy reflective breve para que el jugador process. tenga un He will start proceso de thinking over pensamiento y what empezar a was pensar going right qué for him, fue what lo que was le not estaba going right, saliendo and what bien o is qué the es lo que no estaba possible haciendo options given. bien, cuáles son las Otherwise, he posibles will be totally opciones, dependent on the porque coach si alone. no, va a depender siempre solamente del So entrenador. this Entonces, reflective thinking is very este important pensamiento in making reflexivo es muy independent thought process in the importante en players. el It builds pensamiento independiente de reflection, los jugadores, porque improves desarrolla self-awareness, la reflexión, reduces mejora emotional la reaction, autoconciencia, reduce la reacción encourages players to be emocional more y anima responsive. a que los jugadores sean más responsables. Intervention video feedback. La, también Possibly, I think almost all the matches are now el dar video recorded feedbacks by default. en los videos. So you should be able to review the Uno debería emotional de poder reactions during the revisar matches, las not the reacciones strategical emocionales and tactical alone. durante los partidos, no solamente la Identify parte the tactical táctica y errors, técnica. Sí, se pueden encontrar los errores understand the técnicos y decision tácticos, pero se tiene que process, también entender el and proceso ask the player what are the de plans for pensamiento y improvement. preguntarle So al this jugador cuáles son sus planes video para poder feedback mejorar. intervention Entonces becomes trata again another nuevamente esta additional intervención input durante el in feedback terms de of video se vuelve providing importante para poder darle al better understanding of jugador the un mejor entendimiento de situations during the las match, situaciones durante un the partido, errors and what los caused the errors, errores y lo what que is les likely costó esos not to cause the errores, errors, and in taking appropriate decisions. y tomar así decisiones Emotional reset apropiadas. routine is very La important. rutina de After a reseteo emocional mistake, es muy importante. what Después do de you un do? error, ¿qué es lo que uno hace? Don't stay with the mistake. Just Uno no se turn puede away quedar con from el it. error. Uno tiene que You must have alejarse de seen ese the error. cricket Uno, players, de repente han visto if you jugadores, observe cricket or si es any que other match, han jugado once a una vez ball jugadores is de missed from cricket, the bat, una vez que they just walk away from the pitch eh, and they come n- back. no Now lo it is hacen, not simply cometen un walking error, away, se they alejan are del error y luego totally regresan. trying their mind Porque away están from that mistake. intentando que su mente se So a aleje de badminton ese player once error. has committed Los mistake, just jugadores de move away from badminton there. también, cuando Walk han back, cometido un error, come to the service aléjense de area, eso y luego forget about it. regresen al área de servicio, Take deep breath. olvídense del error que Breathing is cometieron one of the antes. important Entonces, tener un break, exercise which can be una ruptura practiced, entre lo que cometieron, el error que relaxation cometieron technique which can y be el practiced, ahora es where mejor. Eso se you puede have practicar en el 3 to 4 entrenamiento. seconds of Se puede tener unos inhalation, 4 o 5 1 segundos or 2 para poder seconds of hold, and 3 to inhalar, 4 un par de deep segundos exhalations, para which calms poder down the inhalar y body, exhalar. Y eso calma el cuerpo which provides y better eso oxygenation, también da una mejor clarity of thoughts, oxigenación, los pensamientos más keyword, claros. the Y trigger decir una word for palabra the clave. Una palabra next rally, clave es, ok, positive words, siguiente rally, and coming back siguiente to the ready jugada, position. palabras Sometimes you commit a positivas mistake. y estar en una posición When you de come and estar stand, you are not in the listo. proper footwork. Ok, You de don't repente hold no the racket te das properly. cuenta luego, no estaba agarrando bien la Your raqueta, no grip is estaba not con mis pies comfortable, parados and you suddenly commit bien, another mistake. So this era is very el important. problema fue mi desplazamiento. Todo eso es muy importante. What has happened has happened, but Lo que come back, ya ocurrió, ya see that pasó. all the fundamentals Se are trata de kept ver proper. Your body todo lo que está positions are right, your ocurriendo. gripping is correct, your stance is La okay. posición del cuerpo So está that bien, mi parada you está don't bien. eh, commit another mistake Cosa for the que uno next no rally, cometa which otro again error en can put la you siguiente into a jugada que nuevamente podría emotional
llevarte a So this esta has etapa to be practiced emocional. in the Entonces, esto tiene que ser training practicado sessions. en las sesiones de So entrenamiento. impact after the intervention, Entonces, we tried these ¿cuál es el interventions impacto después de among estas few players. intervenciones? We found Lo out hemos that intentado ya even con the varios intermediate jugadores e players incluso were able to jugadores de nivel better their emotional intermedio, los que están control. en They had desarrollo, better decision tienen making, un mejor control increased their emocional, confidence. mejoran su It toma de has decisiones, developed tienen una better confianza tactical clarity. mayor y tienen una mayor The key claridad del insight, juego. Entonces, ¿cuál es el we mensaje understand clave that aquí? emotional Se control entiende que el control separates emocional separa players from emerging as winners and los losers. jugadores entre ganadores y perdedores. Tactical thinking El pensamiento happens only táctico when the se body, da the solamente mind cuando el is cuerpo y la mente reset to a calmness and se resetea comfortable para poised volver a sentirse condition. calmado. So once the mind is not Entonces, calm, cuando nuestra mente no siente there are calma, confused thoughts in you. tenemos You will pensamientos not be able to confusos, make entonces proper uno tactical no va a poder tomar decisions. decisiones tácticas apropiadas. Confidence La confianza definitely reduces confusion. definitivamente reduce la Or you can confusión. say confused mind Una mente confusa o confundida negatively affects the confidence of afecta de forma players. negativa la confianza de los jugadores. What this means for Ahora, coaches, ¿qué significa esto para los jugadores? the psychological training or mental training must be regular El and entrenamiento should be at an earlier age. Do not psicológico y neglect this mental debe de part ser of the development regular of the y no se players, debe ser thinking that negligente this can be en la etapa taught and temprana practiced de los at a later jugadores. stage. Se tiene que hacer It a will be lo very largo de todas las difficult. etapas del desarrollo del jugador, incluso hasta el nivel élite, y It puede is ser not muy only for the difícil. No solamente tournaments, es para it should be antes de los integrated into torneos, the sino que debería de daily integrarse practice en routines. las rutinas de práctica diaria. Importance of these skills, ¿Por qué es importante o video son importantes las feedback destrezas are psicológicas? very, very El important reflective feedback con mechanisms video by which a player can mejora la conciencia develop táctica, es better decir, tactical es un mecanismo muy awareness. importante. Reflective practices También la enhances práctica metacognitive reflexiva learning. mejora They el will start aprendizaje thinking about metacognitivo, porque why ellos they van a thought, empezar a pensar de por qué and pensaron lo that que is the starting pensaron. point Y ese es el of punto de changing their thought partida para poder process. cambiar su Thought proceso de analysis improves pensamiento. El quality in the análisis de decision making, pensamiento mejora la and calidad emotional de la toma de regulation decisiones y la improves performance regulación stability. emocional mejora la So estabilidad del all these rendimiento. are Entonces, todos considered as estos very se vital consideran during crucial vitales tight durante match situations. situaciones de partidos muy reñidos, que son Implications, vitales. ¿Cuáles I son would las suggest that coaches implicancias should be able to combine para technical los drills entrenadores? Ellos deberían de along with combinar psychological ejercicios training. técnicos junto con el entrenamiento psicológico. Effective use of video Utilizar de analysis, forma not only efectiva for el análisis de video, no technical solamente para analysis, el but for análisis tactical learning. técnico, sino para el Encourage reflective aprendizaje journaling. táctico. También deben de animar Players should el be able to reflect escribir and pen it down un diario de forma so that this reflexiva. becomes a loop of feedback for Y the eso player se to vuelve think como que what went wrong during my darse previous un three feedback a matches sí and mismos. what has Después their de intention should cada be partido pueden next two anotar matches. ¿no? Estas tres cosas para Develops que luego athletes metacognitive vean si es que eso mejora en awareness. el siguiente partido. Add pressure drills in a Y weekly basis. se 2 to puede, 3 la minutes of integración reflection del after entrenamiento every práctico se match, puede agregar probably after ejercicios de every training session, presión, I feel. compresión semanalmente, también At hacer least a una weekly reflexión video durante dos o discussion tres session minutos después de los partidos, también and conversar make the sobre player los to teach videos them de to todas las reset their semanas y routine. tener una rutina para y enseñar cómo tener una rutina Coach de language becomes reseteo. very important El lenguaje because que it is utiliza el all entrenador también se vuelve human muy importante interaction. porque todo se trata de interacción Communication is very humana. important key. La comunicación es muy Avoid negative importante. criticism. Se tiene que evitar las críticas Coach should encourage negativas. También el solution entrenador thinking. debe de Do not ask promover el technical questions. pensamiento Ask few eh, relevant con reflective respecto a las questions. soluciones, pensar en soluciones. También hacer Reinforce the effort preguntas even if the player has not succeeded. reflexivas y también reforzar And eh, reinforce whatever small adjustment he is able to cualquier make as a ajuste change in his tactical que el approach. jugador ha hecho con Long-term respecto benefits, a I'm sure su you enfoque will find táctico. very A faster largo plazo van a tactical ver que hay adaptation muchos of beneficios players. como adaptación táctica más As a rápida player de los progresses from maybe jugadores, under conforme el 15, under jugador 17, under 19 to a eh, senior category, progrese you will find that en las diferentes many categorías de, talented no sé, players who were menores very good at 15 and 13, 17 15, 17, are etcétera, not se van able a to dar cuenta que hay algunos match jugadores these que no competitive situations at pueden the llegar a senior level, not situaciones because of competitivas a technical nivel skills, senior, no debido a not because of sus fitness, destrezas but because they are tácticas o not tactically, técnicas, ni por su condición física, sino porque strategically effective. estratégicamente hablando no son It helps them to reduce efectivos. their Entonces, anxiety. todo esto Every realmente competition ayuda is a a pressure situation. You cannot disminuir have la a competition ansiedad. without pressure.
y pueden The player has to be taught how to rendir handle mejor it. bajo presión. El jugador So they'll be les able tiene que to enseñar they'll cómo be manejar la prepared to presión para handle que puedan ser pressure mejores. Tienen que situations, sentirse and you preparados will para find a smooth esta transition presión from en diferentes the junior situaciones to y the hacer elite una level. mejor transición hacia el nivel Final élite. message: Mi mensaje final talent can win few es que el rallies, talento puede ganar algunas emotional jugadas, control can algunos win few rallies. matches, El smart control thinking emocional puede ganar algunos can win partidos, pero el championships. pensamiento inteligente gana campeonatos. Okay. Once again, thank you very Muy much, bien, Dr. nuevamente, Anil, for this muchísimas clear, gracias, engaging, doctor and Anil, truly por enriching presentation. It has esta been a presentación real realmente privilege to enriquecedora. Ha have you sido un with verdadero us privilegio tenerlo in aquí con this edition nosotros of Coach en Corner esta and to edición learn de your Coach Corner extensive y de experience aprender as a de researcher, sports la vasta psychologist, experiencia and que also coach tiene en about how emotional como control and investigador decision making directly psicológico, pero también influence como badminton entrenador y players' cómo es que eso tiene un performance. efecto en el rendimiento de los Your jugadores de analysis of what happens bádminton, in su análisis players' de qué minds es lo que during ocurre en moments las of mentes de high los pressure, jugadores especially en in estos close partidos matches, leaves ceñidos, us with realmente nos ha very valuable dado insights información muy for all interesante the coaches a todos los jugadores working que on están the trabajando en el development of desarrollo their de sus athletes. atletas. Nos llevamos un mensaje muy From this, we'll take a very claro, clear más allá de la message técnica, la beyond preparación technique and física, el physical poder preparation, the manejar ability las to emociones, manage mantener emotions, claridad maintain mental y clarity, tomar decisiones and make smart inteligentes en la decisions on the cancha, court often make the definitivamente difference pueden between hacer la winning diferencia and entre losing ganar y on perder match. un partido. A On nombre de la behalf Confederación of Panamericana Badminton de Panam, Badminton, we would like to sincerely le thank you for agradecemos sharing your sinceramente por knowledge, compartir your su conocimiento, su experience, and your experiencia y commitment su to compromiso the development of con el coaches and desarrollo de los athletes entrenadores y across our atletas region. en nuestra región. Gracias Before a closing las today's siguientes webinar, we thank personas: our Sebastián de friends who have sent us Argentina, their photographs in the coaching family José de segment. México, Thanks to following persons: Sebastian from Argentina, Reinaldo de Jose from Venezuela Mexico, e Isaac de Perú. Rinaldo from Asimismo, Venezuela, quisiéramos agradecer a todo nuestro público que se nos ha unido el día de hoy. and Tenemos a Isaac from Sebastián de Peru. Argentina, Milenka de Bolivia, Also, David de thank you Canadá, very much Mario de for our Chile, audience who José joined y us Blanca de today. Colombia, Randy de We have Costa Sebastian from Rica, Argentina, Andrés de El Milenka from Salvador, Bolivia, Casey David y from Eduardo de la Canada, República Mario from Chile, Dominicana, Jose and Blanca from Marshall y Colombia, Sue Randy de from Costa Rica, Jamaica, Andrea a from El Pierre y a Salvador, Roosevelt de Kelsey and Edward Haití, from Domrep, Jorge y Marshall José and de Sue México, Eden y from Jamaica, Dionisio de Pierre, Nicaragua, Roosevelt Roderick de Panamá, from Haiti, Roderick, Jorge and Jose from Griselda y Mexico, César de Eden and Paraguay, Dinoso from Sandra, Nicaragua, Isaac y Roderick from Guillermo de Panama, Perú, Roderick, Isaurimer, Griselda, and Yara, Cesar from Reinaldo, Paraguay, Nelson, María Sandra, Isaac, y and Carla Guillermo from de Peru, Venezuela, Isumar, Yara, Rinaldo, Gildas de Nelson, Benín, Donald de Marla, Botswana, Perea, Mark de and Gildas from Benin, Costa de Donald from Botswana, Marfil, Enoyo, Mark, and Chukwuemeka de Teknoko Nigeria, from Ramsid Romi Cote Yesa d'Ivoire, de los Emirates Árabes Chukwuemeka Unidos, Lima de from Senegal, Nigeria, así como Ramsid a Romy and Ayushi Isa from United Adbaid, Emirates, Hakil Halima from Senegal, Eden de Basish, uh, Anthony Anmol y Alexia de Ayushi India, Advalt, Hakil Eden, de Davisha, otros continentes alrededor Anthony del mundo. Anmol, and Alexia from India, from our other continents around the world. On A behalf of nombre de la Badminton Pan Confederación America, Panamericana de we thank you Bádminton, les for your agradecemos su participation and hope participación you y enjoyed esperamos que today's esta sesión session. haya sido We de wish su you all the agrado. Les best and deseamos hope lo you mejor y esperamos hope to have verlos you in our next en session. nuestro próximo Take good care of episodio. yourselves. Cuídense.